Bueno, vamos a empezar con el módulo de vías urinarias. Es importante que dentro de estas patologías se vaya viendo más bien vayan enfatizando cuándo vamos a hacer el diagnóstico de una infección de vías urinarias, de acuerdo a lo que nos marca la norma oficial mexicana para la infección de estas en los niños de 0 días a 18 años. Sobre todo porque las definiciones pues no cambian mucho, pero sí la presentación clínica de acuerdo a cada grupo de edad. ¿Cómo se conoce? Por definición, una infección de vías urinarias es aquel conjunto de cambios fisiológicos y fisiopatológicos que se presentan debidos a una consecuencia por una presencia de una cantidad significativa de bacterias en las vías urinarias, en el parénquima renal o en ambos. Acuérdense que por clasificaciones en altas y bajas, ahorita vamos a ver únicamente la infección de vías urinarias bajas. Por su clasificación, se conoce como primera infección cuando un niño va a tener un primer episodio tanto en los lactantes como en pacientes mayores, y esta es considerada complicada por una alta prevalencia de anormalidades del tracto urinario asociadas a estas infecciones y que pueden predisponer a un daño renal. Es decir, cuando se me presenta una primera infección, debo sospechar inicialmente en un problema, alguna malformación, alguna valva, etcétera. De hecho, uno de los tamizajes obligatorios para los recién nacidos de riesgo es el tamizaje renal, que consiste en la toma de un examen general de orina y de un ultrasonido para detectar de manera temprana cualquier patología que pudiese condicionarme posteriormente una infección de vías urinarias. Por otra parte, la infección recurrente se divide en 3 grandes grupos. La infección no resuelta, que esta se asocia generalmente a un tratamiento inapropiado, sobre todo cuando el germen es resistente a los antimicrobianos que nosotros estemos administrando. Como recaída, cuando después de que se tiene un cultivo estéril de la orina por urocultivo, se va a reinfectar, pero por el mismo germen inicial. Y reinfección que se produce por gérmenes diferentes al inicial. Dentro de esta clasificación también podemos encontrar como infección de vías urinarias sintomática e infección de vías urinarias asintomática. Por su localización se divide en alta, que es la pielonefritis, y la baja, que es la cistitis y la uretritis. ¿Qué es la cistitis? Como su nombre lo dice, es una inflamación de la vejiga que generalmente se presenta de manera afebril, pero puede tener síntomas miccionales. No existe dolor lumbar, y aquí valdría la pena hacer la primera connotación porque no todos los niños presentan dolor lumbar al tener una infección de vías urinarias, sobre todo en el grupo de los lactantes. Y no tiene la cistitis un riesgo de lesión hacia el parénquima renal. Y la uretritis, esta ya tiene síntomas miccionales importantes, no tiene fiebre, pero a menudo tiene eliminación de exudado. Se ve en pacientes mucho más grandes, sobre todo los que tienen, por ejemplo, relaciones sexuales sin protección, o las niñas por contaminación en baños, con uso de ropa muy apretada, ropa de licra, etcétera. Como comentábamos, también puede ser no complicada, complicada, sintomática y bacteriuria asintomática. Epidemiológicamente se presenta en el grupo de los recién nacidos en el 1%, y aquí la relación es inversa, es mayor en los hombres y menor en las mujeres. En los lactantes se presenta hasta el 3 a 5%, y en los preescolares y escolares con el 2%. A partir de esta edad, por la brevedad de la uretra en las niñas, ya tenemos que predomina más en las mujeres que en los hombres. Y representa, ojo aquí importante, hasta el 5% de las causas de fiebre sin foco aparente. Es decir, muchos de estos niños van a llegar con ustedes a una consulta de primer contacto o a la consulta de urgencias, y entonces van a llegar solo por fiebre, y habrá que descartar una infección de vías urinarias. Habrá que pensar en ella porque si no, bueno, puede complicarse y nos puede traer algunas situaciones que no quisiéramos evaluar.
¿Cuál es la etiología? Escherichia coli, con el 86 al 90% de los casos, es el germen que mayormente presenta estas infecciones. En el 10 al 14% se puede agregar Klebsiella, Proteus, Enterobacter, Staphylococcus aureus, Epidermidis, y Staphylococcus coagulasa negativo y Pseudomonas. Pseudomonas en los adolescentes es el grupo en donde más predomina, y el Streptococo del grupo B. E. coli tiene varios serogrupos, o los serogrupos que me condicionan más frecuentemente la infección de vías urinarias es el 1, el 2, 4, 6, 7, 18 y 75. Esto es pregunta de examen nacional, jóvenes, por favor, tómenlo muy en cuenta. ¿Qué factores de riesgo tenemos para que se dé una infección de vías urinarias? Pues la edad, el género, ya vimos, en el grupo de recién nacidos es igual hombre y mujer, a partir de la etapa preescolar empieza a predominar más en las mujeres, la colonización fecal, periuretral y prepucial, aquellos niños en que les van a preguntar los papás si bajan o no bajan el prepucio del niño, cómo se lava, qué datos clínicos debo de estar muy pendiente para evitar que haya una infección, porque a través de esta infección prepucial o la colonización prepucial puede haber una infección de vías urinarias, el modo de limpiarse de las mujeres, que debe ser de adelante hacia atrás, el no sentarse en una taza de baño, etcétera, todo eso debe estar muy pendiente, que nosotros le digamos a los cuidadores primarios que deberán evitar para que no se presenten las infecciones de vías urinarias. Algunas causas genéticas y las anormalidades genitourinarias que se ven en los pacientes de menor edad, como es el reflujo vesicoureteral, la vejiga neurogénica y el síndrome de eliminación disfuncional. Algunas malformaciones que, bueno, aquí podemos ver, como la agenesia del uréter, las aplasias, la hipoplasia, la displasia, la ectopia vesical, el riñón en herradura, las fusiones del riñón y la duplicidad pielo-uretral. Por eso es muy importante que todos los niños pretérmino, sobre todo, y los que tengan factores de riesgo, que estén en una unidad de cuidados intensivos neonatales, tendrán que salir con un tamizaje urinario, que les decía, es el ultrasonido y el examen general de orina. El examen general de orina, hoy por hoy, se considera como una biopsia líquida. Entonces es bastante triste que, por ejemplo, existe un riñón en herradura y que se detecta hasta los 6, 7 u 8 años, o fusiones o las duplicidades, cuando se puede hacer de una manera temprana y tratarlos también de una manera oportuna. Hay que recordar que el pretérmino nace con 10 a 20% menos de nefronas, por eso en este tipo de pacientes se sigue más de cerca para que no vayan a presentar una infección de vías urinarias, o en cuanto la presenten se trate de manera inmediata, porque si no los puede predisponer a una enfermedad renal crónica. ¿Cuáles son las vías de diseminación de los gérmenes que producen las infecciones de vías urinarias? Es la vía ascendente, la vía hematógena, la vía linfática y por contaminación directa. La fisiopatología va a depender de las vías de diseminación, de los factores del hospedero y de los factores de la bacteria que vayan a propiciar esta enfermedad. Aproximadamente cuando se empieza a gestar una infección de vías urinarias, a las 6 horas ya existe una colonización del parénquima renal y del epitelio tubular que se conserva dentro de la normalidad. 24 horas después se empieza a liberar las endotoxinas de los gérmenes productores de las infecciones de vías urinarias, se van a activar los mediadores de la inflamación y se produce óxido nítrico. Y a las 48 horas ya hay una infiltración importante de polimorfonucleares en los túbulos y se manifiestan algunos fenómenos de destrucción bacteriana con una lesión tisular. Y ya hay riesgo de la formación de cicatrices en el parénquima renal. Vean la bibliografía, está del Martínez, aunque la edición es un poquitito vieja, la del 2017, que es la nueva, me parece que es la 7ª edición. No ha cambiado la fisiopatología y en la guía de práctica clínica tampoco, pero también estamos ocupando
el Consenso Mexicano de Infección de Vías Urinarias en Pediatría, del Acta Pediátrica de México, en este volumen y este número, para que la revisen, por favor. ¿Qué cuadro clínico se va a presentar en estos pacientes? Depende de la edad en donde yo voy a sospechar este tipo de infección. En los recién nacidos, los signos son sugerentes de sepsis. Recuerden, cuando vimos la patología de recién nacido, comentamos que todos los pacientes comparten signos y síntomas similares y que pues pueden tener todas las patologías o ninguna de las que revisamos y tratarse de una infección de vías urinarias. Entonces puede ser taquicardia, taquipnea, dificultad respiratoria, distensión abdominal, vómito, irritabilidad, letargia, diarrea y fiebre, o hipotermia o distemias. En los lactantes, el signo preponderante es la fiebre. A veces solo están con fiebre, sin ninguno de los otros signos y síntomas, y tendremos que pensar en que se está agregando una infección de vías urinarias. Se puede acompañar de vómito, irritabilidad, no hay crecimiento ni desarrollo, presentan lo que se llama falla de Nedro. Esto también es importante que lo tomen en cuenta para pensar en este tipo de patología. Diarrea, ya puede empezar a verse la orina turbia, mal oriente y a veces hematuria. En el paciente mayor, preescolar y escolar, hay un marcado ataque al estado general, ya se manifiesta disuria, poliaquiuria, la urgencia miccional también está presente, puede coexistir con una incontinencia urinaria, dolor abdominal o de las fosas renales, hay que buscar intencionadamente el dolor, puede existir enuresis, la presencia de orina turbia, hematuria, astenia y anorexia. Vean cómo en cada grupo etario la sintomatología es muy diferente, por eso es importante la sospecha clínica de manera temprana para que podamos nosotros en un momento determinado iniciar el tratamiento adecuado. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Obviamente la historia clínica juega un papel preponderante. Tenemos que tomar un examen general de orina al que se le va a hacer una tira reactiva y un urocultivo. El estándar de oro sigue siendo el urocultivo con antibiograma. Y a los estudios de imagen, que ustedes van a terminar haciendo una revisión después de que terminemos estos dos temas, pues los estudios de imagen podemos realizar un ultrasonido renal o vesical o también una uretrocistograma meccional y un gamagrama renal, dependiendo de lo que yo esté pensando que me va a condicionar la infección de vías urinarias. ¿Con qué hago diagnóstico diferencial? Bueno, puede ser desde la vulvovaginitis en las niñas, la balanopoptisis, infecciones de transmisión sexual en el paciente mayor, en el adolescente y la presencia de cuerpos extraños. Ahora, de acuerdo al estudio de laboratorio, en el examen general de orina, yo voy a buscar la presencia de estereasa leucocitaria, reducción de nitratos y presencia de bacterias. Va a depender de los métodos de recolección lo que vamos a encontrar. De preferencia, el método de recolección para saber hacer un diagnóstico perfectamente adecuado, pues es el aspirado suprapúbico. Y aquí me dice que ante la presencia de cualquier número de colonias, la probabilidad de infección es del 99%, porque pues la orina teóricamente es estéril. Si yo tomo la muestra a través de un catéter transuretral, es decir, a través de una sonda urinaria, el número de colonias para considerar positivo un examen general de orina tiene que ser más de 100,000 unidades formadoras de colonias. Ya veré si es recidivante o si es de repetición. Y la probabilidad de infección es del 95%. Y si tomo la orina del chorro medio, tendré que tener también más de 100,000 unidades formadoras de colonias y la probabilidad de infección es del 90%. Aquí del chorro medio, evidentemente, se tiene que tomar solamente en los pacientes que ya controlan los esfínteres. Es decir, a partir de los 4 años, ya el niño podremos tomarlo del chorro medio. Antes, no. Antes es sumamente difícil y, bueno, si le pones una bolsa, pues el método es un poco complicado. Y nos dice el siguiente cuadro. ¿Qué interpretación voy a darle yo a los resultados de la tira reactiva
y obviamente nos da una aproximación terapéutica. Si tengo lo que comentábamos que tenemos que buscar, estereasa leucocitaria, reducción de nitratos y presencia de bacterias. Si yo tengo en el resultado de la tira reactiva leucocitos positivos y nitratos positivos, tengo que forzosamente enviar la muestra para un urocultivo cuantitativo y volver a completar el examen general de orina, pero inicio el antibiótico antes de tener los resultados. Si tengo leucocitos negativos y nitritos positivos, si la orina fue fresca, es decir, la primera muestra de la mañana, se envía la muestra para urocultivo más examen general de orina e inicio antibiótico. Si tengo leucocitos positivos y nitritos negativos, al no haber síntomas específicos de infección de vías urinarias, no inicio tratamiento hasta que tenga el resultado del urocultivo cuantitativo y considero una infección fuera del tracto urinario. Y si tengo leucocitos negativos y nitritos negativos, el paciente está sintomático, se descarta infección del tracto urinario, y si el paciente tiene síntomas, tomo nuevamente un examen general de orina completa, un urocultivo para descartar una infección de vías urinarias que sea asintomática, o bien busco otras patologías. ¿Qué es la leucocituria? Bueno, la leucocituria la definimos como la presencia de más de 5 leucocitos por campo en una muestra centrifugada, o más de 10 leucocitos por milímetro cúbico en una muestra que no esté centrifugada. La interpretación del cultivo del examen general de orina positivo va a depender de la técnica en que se haya tomado la muestra. Si lo hago por cateterismo vesical, tengo que obtener más de 10,000 unidades formadoras de colonias. Si lo hago por chorro medio, más de 100,000 unidades formadoras de colonias en el caso de tratarse de gram negativos, o más de 10,000 unidades formadoras de colonias en caso de que se trate de gram positivos o la presencia de hongos. Y los estudios de imagen, cuando es para mandar a realizar, el primero que tengo que mandar es un ultrasonido renal y vesical. ¿A quiénes? A todos, niños o niñas menores de 3 años que tengan una primera infección de vías urinarias y que sea febril. Posterior a esta edad, hay que descartar los factores de riesgo antes de que enviemos un estudio de imagen, como por ejemplo el estreñimiento, que también puede cursar con infección de vías urinarias, el inicio de vida sexual activa a edades tempranas y que no hayan controlado esfínteres a la edad que ya deberían de hacerlo. ¿En quién sucede mucho esto? Pues en el niño que nace con hipoxia perinatal, en el niño que tiene retraso del neurodesarrollo o en el paciente que tiene, por ejemplo, espina bífida. Otro estudio de imagen es el gamagrama renal. ¿A quiénes se los voy a indicar? A todo paciente que tenga una infección de vías urinarias caracterizado por una infección severa, con oliguria, con la presencia de masa vesical o abdominal, con elevación de la creatinina, que tenga sepsis o que tenga una falta de respuesta al tratamiento con los antibióticos adecuados, de acuerdo al germen que sospecharon, dentro de las primeras 48 horas, y que tenga una infección por otros organismos diferentes, Escherichia coli. Una infección de vías urinarias recurrente también va a ser sugestiva para tomar un gamagrama renal cuando presente 2 o más episodios de pielonefritis aguda, un episodio de pielonefritis más 1 o más de cistitis o 3 o más episodios de cistitis en cualquier género. Y el uretrocistograma miccional cuando se piensa en una dilatación que se ve en el ultrasonido renal, el paciente que esté cursando con oliguria, cuando tenga infecciones por agentes distintos a E. coli, ahí sí ni esperarse, hay que tomarlo, y la historia familiar de reflujo vesicoureteral. ¿Qué sucede con este uretrocistograma miccional si se manda tardíamente? Pues que voy a detectar probablemente una enfermedad por reflujo vesicoureteral muy tardía o muy avanzada, en estadios quizás 3 o 4, en los que ya no hay absolutamente mucho que ofrecerle a los pacientes. Y bien, ¿cómo doy un tratamiento? Pues inicialmente vamos a dar el tratamiento vía oral en el paciente que esté sintomático. Vamos a iniciar con amoxicilina, ácido clavulánico, amoxicilina, nitrofurantoína o trimetoprim sulfamethoxazol, dependiendo de la edad del paciente. Algunos tratamientos alternativos en la infección de vías urinarias bajas
lo podemos ayudar con las cefalosporinas orales de primera y segunda generación. Y las quinolonas va a quedar reservado de acuerdo a las circunstancias seleccionadas y guiados únicamente por el antibiograma, o con niños resistentes a los antibióticos que les comenté. Ahorita vamos a ver cómo vamos a dar las dosis y por cuántos días. Entonces, el de primera elección, amoxicilina con ácido clavulánico. Por vía oral, 25 a 45 miligramos por kilo por día, 2 veces al día. Trimetoprim sulfa, si tiene más de 2 años, 6 a 10 miligramos, 2 veces al día. Cefalexina, 50 a 75 miligramos, 3 a 4 veces al día. Cefuroxima, 30 miligramos, 2 veces al día. Acuérdense que las dosis son kilo-día, ¿eh? La nitrofurantoína, 5 a 7 miligramos por kilo por día, 4 veces al día. Y la cefixima, 8 miligramos por kilo por día, 1 o 2 veces al día. Para el tratamiento intravenoso, se debe de considerar de primera elección a los aminoglucósidos, aún con todas las características de ototoxicidad y nefrotoxicidad que puedan tener. En dosis única diaria, y se va a adicionar con alguna cefalosporina de tercera generación, cefotaxima, ceftriaxona, o bien les podemos dar cefuroxima. ¿Quiénes deberán tratarse por vía intravenoso? Todo paciente menor a 3 meses deberá tratarse por vía intravenosa. Y como si fuera una infección alta. Entonces, ¿qué medicamento vamos a escoger? Podemos tener de los aminoglucósidos la netilimicina, ya vean, la micacina se deja pues prácticamente como tercera opción de los aminoglucósidos, 5 miligramos kilo día, una vez al día. Gentamicina, 6 a 7.5 miligramos una vez al día. Amicacina, 15 miligramos al día, una sola vez, y aunado ya a las cefalosporinas como cefotaxima o ceftriaxona. Cefota, de 100 a 150 miligramos kilo día, 3 veces al día. Ceftriaxona, 50 a 75 miligramos, 1 o 2 veces al día. Y cefuroxima, 100 a 150 miligramos, 3 veces al día. ¿Qué pacientes tienen que hospitalizarse? Aparentemente, pues parecería que fuera muy fácil manejar una infección de vías urinarias, tratamiento oral, general de orina, interpretación, mandurocultivo, etcétera. Pero no, existen criterios de hospitalización y este está tomado de esta guía de práctica clínica de Estados Unidos del Hospital Infantil de Cincinnati del 2006 y que en la actualidad sigue vigente. Aquel niño que requiere de líquidos parenterales, que está deshidratado por la fiebre, que tiene un vómito muy importante de acuerdo a la edad, no tolera la vía oral. Aquel paciente que requiere antimicrobianos parenterales por enfermedad grave. ¿Quién será? Todo menor de 3 meses que se deberá tratar como una infección de vías urinarias alta. Cuando después de 48 horas existe falla en la respuesta a los antimicrobianos orales, con persistencia de fiebre y de los síntomas que se presenten para cada grupo de edad. En menores, bueno, les decía, de 1 mes también. En niños, de 31 a 60 días, identificados como factores de alto riesgo, y cuando tenga el niño una familia con cuidadores incompetentes para el manejo externo. ¿Quiénes serían? Pues madres muy jóvenes, adolescentes, o madres muy añosas con muchos hijos, o la mamá que no está todo el tiempo en el hogar para supervisar, o el papá que se le esté dando el tratamiento de manera adecuada al paciente. Y vean, no hemos tocado nada de que lo tiene que tratar el pediatra. ¿Qué niños sí requieren que de inmediato se vayan con el pediatra? Todos los niños que estén en la etapa de recién nacido, que tengan una infección de vías urinarias, y los niños menores de 3 meses. Aquellos pacientes que tengan infecciones recurrentes o resultados de imagen anormales. ¿Y cuáles requieren una referencia al nefrólogo pediatra? Los que tengan anormalidades renales bilaterales, la función renal alterada, la presión arterial elevada y los que estén cursando con proteinuria. Ahora, la función renal alterada no se va a manifestar inmediatamente como en el adulto a través de la elevación de la creatinina. En el niño, lo que se solicita es la cistatina. Sin embargo, si no tienen la posibilidad de que se hagan niveles de cistatina, entonces guíense por el nitrógeno ureico. Si el nitrógeno ureico se eleva de manera
considerable, sí hay que mandar inmediatamente al paciente al nefrólogo pediatra, por lo menos 2 veces el valor de lo normal para su edad. ¿Y qué complicaciones podemos tener? Bueno, pues generalmente la mayoría de estas no pueden ser leves o unilaterales, por ejemplo, quienes se pueden complicar, aquellos niños que tienen una primera infección febril en lactantes menores, o bueno, en lactantes menores de 3 meses, los niños que tienen una infección de vías urinarias recurrente, los que tienen presencia de reflujo vesicoureterial, especialmente los grados moderados a severos, digamos 3, 4, y que el germen no sea Escherichia coli el que me esté complicando esta infección de vías urinarias. Pueden tener hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica o enfermedad renal crónica, les vuelvo a repetir, no se guíen tanto por la cifra de la creatinina, sino por la cifra de la cistatina, y si no hay cistatina, por la del nitrógeno ureico. ¿Y qué nos dice este cuadro? Nos dice, si yo tengo un niño con infección urinaria, tengo que buscar las vías, si es hematógena ascendente linfática directa. Una vez que descarte la etiología, recuerden, el 80% es por Escherichia coli y el 20% por otras bacterias. El diagnóstico lo vamos a basar en la clínica y se puede confirmar con los estudios indicados, como el general de orina y el urocultivo, que es el estándar de oro, y además el ultrasonido. Las manifestaciones clínicas, ya vimos que en recién nacidos son síntomas muy inespecíficos, que van desde el rechazo a la vía oral, el vómito, las distermias, puede haber datos de sepsis y baja ganancia de peso. En los menores de 3 años, fiebre, ya hay disuria, irritabilidad, dolor abdominal y pérdida del apetito y vómito. Y en los niños mayores, fiebre, dolor abdominal, disuria, poliacuria, incontinencia urinaria, algunos datos de pielonefritis que se complican. ¿Qué estudios vamos a tomar? Bueno, primero el examen general de orina, buscando los leucocitos, los nitritos, y puede haber también la esterasa leucocitaria. Cuidado si detectamos proteinuria, si tenemos más de 1 gramo por litro o cilindros de leucocitos que evidencian una infección de vías urinarias alta. Aquí sí, porque tengo que tratarlo como alta. El urocultivo por recuento de colonias, que dependiendo de dónde tome la muestra, va a ser el número de gérmenes que se va a elevar y ya van a ser gram positivos o gram negativos para poder determinar el diagnóstico. Hacer un antibiograma, y otros estudios que me pueden apoyar el diagnóstico es la biometría hemática, que me dará leucocitosis con desviación a la izquierda, la velocidad de eritrosedimentación elevada y los hemocultivos y proteína C reactiva elevada. El ultrasonido renal y vesical nos va a dar una suficiente información sobre si hay anormalidades en las estructuras anatómicas del retroperitoneo y de las intraabdominales. ¿Y cuáles son los objetivos del tratamiento? Erradicar la infección, prevenir el daño renal y resolver los síntomas agudos. De las medidas generales que vamos a seguir con esos pacientes es incrementar los líquidos, podemos dar algo de vitamina C para acidificar la orina, reposo si el niño tiene un severo ataque al estado general. Recuerden, los niños menores de 3 meses se tratan como si fuera una infección de vías urinarias alta y por lo tanto se hospitaliza y se da tratamiento por vía endovenosa, cubriendo bacilos gram negativos con cefalosporinas de 3ª generación y también aminoglucósidos durante un periodo no mayor a 72 horas. Los niños de más de 3 meses, en caso que tengan una infección baja, una cistitis o uretritis, nos vamos al tratamiento que les mencioné. Si es una pielonefritis, bueno, ya veremos el tratamiento posteriormente a lo que en el cuadro de pielonefritis. Y después de 24 meses, aquí nos dice de 4 meses, esta es una guía americana, no se ha detectado tanto Steven Johnson ni nefritis tubulointersticial, en los niños mexicanos sí, nosotros nos vamos arriba de los 24 meses para utilizar trimetoprim sulfamethoxazol. Y esta es la bibliografía de infección de vías urinarias. Vamos a ver un poquito de pielo, que creo que sí nos va a dar tiempo. Ahorita déjenme buscar la presentación. ¿Sí ven la pantalla, jóvenes? ¿Sí? Bueno, vamos a hablar un poco de pielonefritis.
Ahora, la pielonefritis es una infección de las vías urinarias alta que afecta la pelvis renal y el riñón. Se caracteriza por una infección y una inflamación de forma aguda o crónica con destrucción del parénquima renal. Puede afectar a uno o a los dos riñones y tiene un riesgo potencial de dejar secuelas renales permanentes. Predomina en los niños durante los 3 primeros meses de vida y a edades posteriores se presenta con más frecuencia en las niñas, llegando aquí hasta una relación de 10:1. Del 3 al 7% de las niñas y del 1 al 2% de los hombres van a presentar una infección urinaria sintomática antes de los 11 años. Entonces, muchísimo cuidado para el abordaje de estos pacientes. Igual que para infección de vías urinarias bajas, la principal etiología, hasta en el 90%, es la Escherichia coli. Después, los bacilos gram negativos del tipo aeróbicos, como Klebsiella, Proteus, Citrobacter, Pseudomonas, Cinetobacter, Morganella. Y las bacterias gram positivas, los enterococos, el Staphylococcus aureus y el Staphylococcus saprophyticus. Pueden existir, les decía, de la pielonefritis, tanto la aguda como la crónica. En la aguda se destacan la presencia de algunos microfocos purulentos o supurados que están localizados en la corteza o en la médula del riñón o en ambas localizaciones y se extienden más allá del tejido de la cápsula renal y desarrollan abscesos perirrenales. En la crónica, esta se caracteriza por una inflamación predominantemente del intersticio con destrucción del tejido renal y se presentan signos de organización con fibrosis, hay deformación pielocalcial y depresiones corticales irregulares. Esta pielonefritis crónica está mucho más causada por defectos urinarios congénitos estructurales que van a condicionarme una nefropatía por reflujo. Se clasifica en no complicada y complicada. La complicada es aquella que tiene ya alteraciones estructurales o funcionales y que puede acompañarse o se acompaña para la presencia de este tipo de pielonefritis, de litiasis, de malformaciones congénitas, de quistes, de neoplasias, de estenosis, o bien la secundaria a la colocación de catéteres uretrales. Y la no complicada, este proceso infeccioso se presenta en pacientes sin alteraciones anatómicas ni funcionales del sistema urinario. Es decir, ¿cómo se va a presentar? Cuando una infección de vías urinarias no es tratada de manera adecuada y se complica. La aguda normalmente evoluciona primero hacia una formación de una curación con cicatriz y cuando estas son muy grandes se puede comprometer la función renal condicionándome una enfermedad renal crónica y se complica también con hipertensión arterial o con presencia de litiasis. Cuando la extensión en la parte de la aguda se forma como pielonefritis flegmonosa o apostenomatosa, se forman abscesos perinefríticos que me pueden condicionar a su vez una septicemia. Y la tercera fase o la tercera forma como evoluciona la pielonefritis aguda es a una transformación a pielonefritis crónica. Y la pielonefritis crónica, como tiene grandes cicatrices, pues cuando estas sobrepasan la capacidad de la curación, lo que sucede es que el riñón se retrae y se denomina riñón retraído pielonefrítico. Estas cicatrices pueden tener generalmente las mismas complicaciones que en la pielonefritis aguda. Se extiende de igual manera en la segunda fase y posteriormente se mantiene por persistencia de algunos factores preponderantes o de gérmenes resistentes al tratamiento y cursa con una cuarta fase que puede llegar a la enfermedad renal crónica. Fisiopatológicamente, afortunadamente, solo del 2 al 3% de los casos de infecciones de vías urinarias bajas se complica. Y la transmisión es por vía hematógena. Los niños que tienen mayor riesgo de presentar pielonefritis son los recién nacidos, los lactantes o los niños que tienen alguna enfermedad que los inmunodeprima.
Y las otras circunstancias que favorecen a la presentación de esta enfermedad son las técnicas invasivas, sondajes importantes varias veces, niños sometidos a traumatismo, niños con isquemias renales, por ejemplo, en estado de choque para tratar de compensarse, los niños que son portadores de poliquistosis renal o el uso prolongado de analgésicos, y también aquellos niños con disminución del potasio. Como la vía ascendente es la forma más frecuente para que se adquiera la pielonefritis, empieza esta enfermedad como una infección de vías urinarias bajas, que no se trata adecuadamente y que se permite que las bacterias migren hacia el riñón, sobre todo cuando estas infecciones son de tipo prostatitis o cistitis. Al ascender las bacterias al tracto superior, por algunas condiciones patológicas como la enfermedad por reflujo vesicoureteral, también me condiciona la presencia de pielonefritis. Las bacterias entonces liberan macrófagos, linfocitos, citocinas, leucotrienos, tromboxano, toda una cascada inflamatoria local que va a producir posteriormente una infiltración de polimorfonucleares en los túbulos y una destrucción bacteriana y lesión tisular. La respuesta celular humoral a la invasión de estas bacterias suele liberar radicales libres de oxígeno y algunas enzimas esenciales para la destrucción bacteriana. Cuando no se logra esto, entonces sobreviene el proceso infeccioso. Otro factor que me condiciona poca posibilidad de que no se presente la pielonefritis es que existe una hiperosmolaridad. Al formarse radicales libres de oxígeno, pues no me permite, a pesar de que son muchísimos, la oxigenación es pobre, hay una enfermedad por reperfusión y el aporte vascular está limitado. Esto se impide que la actividad natural de los mecanismos de defensa, tanto local como humoral, se pongan en marcha y se favorece el crecimiento de bacterias y la progresión de la infección hacia la médula renal. Esto va a culminar con la formación de cicatrices que se van a traducir como una pérdida de la función y una deformidad de la masa renal y calicial. Y las cicatrices a largo plazo pues van a favorecer la presencia de hipertensión arterial y falla renal crónica. Hay que tomar en cuenta varios factores predisponentes. De estos 5 importantes son el reflujo. El primero, este se produce cuando la orina vesical va a ingresar hasta el nuevo lumen uretral de manera ascendente a través de la válvula vesicoureteral que está sobrepasada y puede ser de diferente magnitud según el grado de deformación de la vía urinaria. Por eso les comentaba que una parte importante del tamizaje en los niños es el tomar un ultrasonido inicialmente. Algunas obstrucciones por algunas malformaciones o lesiones adquiridas que pueden ser intrínsecas o extrínsecas. De las intrínsecas, las más frecuentes son las litiasis y las extrínsecas, la hiperplasia nodular, los tumores prostáticos también. En el paciente pediátrico, pues no es tan frecuente esto. Algunos factores metabólicos, como la diabetes mellitus, la presencia de las enfermedades por gota y el mieloma múltiple. En los pacientes inmunodeprimidos, en la infección por VIH-Sida y en el tratamiento con drogas inmunosupresoras. Y los factores quirúrgicos, cuando ya han sido intervenidos de la vía urinaria en varias ocasiones, y también de los riñones y de los órganos vecinos. Esto puede producir un factor de predisposición para infecciones de vías urinarias. Y les decía, los sondajes de manera repetitiva también son importantes. Aquí, fíjense, surge una pregunta y una controversia. Si en el niño que no controla esfínteres no puedo tomar el examen del chorro medio, entonces tendré que hacerle una sonda o tendré que colocarle una sonda urinaria, pues dependerá de la condición del paciente. Si está hospitalizado, pues evidentemente sí, y tiene que ser con la mejor técnica de asepsia y antisepsia y la persona más experimentada y que más sepa para colocar la sonda en este tipo de pacientes. Si está fuera del hospital, pues no, lo tendré que hacer por bolsa y la bolsa pues la tendré que dejar un determinado tiempo para evitar una contaminación y un tratamiento que no sea el adecuado. ¿Qué manifestaciones clínicas me va a dar la pielonefritis aguda? Esta se presenta durante varias horas al día, entonces el dolor es intenso en la región lumbar. Aquí sí es de todas, e independientemente de la edad tendré que ir a buscarlo. Se llama
signo de peloteo renal, que es patognomónico de la pielonefritis. Fiebre de 39 grados o más, acompañado de escalofrío, de dolor cólico, de intolerancia a la vía oral, de náusea, vómito y de disuria, poliacuria, orina turbia, maloliente. Y la crónica, pues el cuadro es variable, porque generalmente se asocia a cuadros repetitivos de infecciones de vías urinarias, hay dolor lumbar y dolor en el flanco de manera persistente, pérdida de peso involuntaria, fiebre, malestar general, disminución del apetito, síntomas del tracto urinario bajo asociados e hipertensión arterial. La pielonefritis, jóvenes, es por favor la infección bacteriana grave más frecuente en los niños de menos de 2 meses que presentan fiebre sin un foco aparente, por favor. Entonces, niño menor de 2 años con fiebre sin foco aparente, pienso en pielonefritis hasta no demostrar lo contrario y busco intencionadamente el signo de peloteo renal. Aquí simplemente en México es un cuadro comparativo de cómo se presenta en la práctica clínica la pielonefritis por grupos de edad. En el recién nacido, datos de sepsis, ictericia, falla a crecer, vómito o presencia de distermias. En el lactante y preescolar, diarrea, falla para crecer, vómito, fiebre, orina fétida, dolor abdominal o de fosas renales, incontinencia urinaria, disuria y urgencia urinaria. Y en los escolares, vómito, fiebre, orina fétida, dolor abdominal o de fosas renales, incontinencia urinaria, disuria, urgencia miccional y poliacuria. ¿Cómo sospechamos el diagnóstico en un paciente de pielonefritis? Obviamente, siempre ante un cuadro sugestivo de infección de vías urinarias, pues tendría que pensar en este. Volvemos a lo mismo, general de orina en búsqueda de bacteriuria, leucocituria, nitritos o esteriasa leucocitaria, aunque la ausencia de estos hallazgos no me descarta la presencia de la infección, por favor. El urocultivo, igual, el estándar de oro, y debe de hacerse por punción suprapúbica. Aquí sí, para los pacientes con pielonefritis, es con punción suprapúbica o sonda urinaria con técnica estética. Y bueno, el resultado ya lo vimos, será más de 100.000 unidades formadoras de colonias de un mismo germen si se trata de gram negativos y más de 10.000 si se trata de hongos o gram positivos. La biometría hemática completa me dará leucocitosis y elevación de los neutrófilos, y debemos tomar el hemocultivo de preferencia antes de tratar con antimicrobianos al paciente, pero si su vida está en peligro, el paciente está pequeño, está inmunodeprimido, tiene datos de sepsis de manera importante, de choque séptico, inicio con la toma con la iniciación de antibióticos de manera inmediata. La proteína C reactiva se eleva y la procalcitonina suele estar en más de 0.5 nanogramos por mililitro. Las medidas generales para el tratamiento de la pielonefritis van a ser eliminar los focos de infección o infestación de los sitios adyacentes, aumentar los líquidos y una apropiada higiene perineo-genital y combatir la constipación abdominal. Toda infección de vías urinarias se debe de considerar de alto riesgo en los niños recién nacidos, por lo que se debe dar manejo intrahospitalario por vía endovenosa. Igual, el tratamiento, nos dice la guía de manera empírica, ampicilina, 100 miligramos por kilo por día, más un aminoglucósido, o bien cefalosporinas, que puede ser cefotaxima o ceftriaxona. El tratamiento para la pielonefritis debe ser de 7 a 14 días, para las vías urinarias con 7 días es más que suficiente, pero si se complica, bueno, habrá que incrementar. Y bueno, esto podemos utilizar, y aquí vienen las dosis. Y después de que se termine el tratamiento para estos pacientes con pielonefritis, es importante hacer estudios de extensión como ultrasonido renal y de vías urinarias, sobre todo para ver la morfología y el tamaño del riñón, valorar la presencia de dilatación de los sistemas colectores y de la morfología de la vejiga. El uretrocistograma miccional para ver la posibilidad de también si existe reflujo vesicoureteral. Y la gamografía renal con este marcador para descartar la presencia de obstrucción renal o la presencia de cicatrices renales. ¿Con qué hago diagnóstico diferencial? Desde la colecistitis, apendicitis, neumonía del lóbulo inferior, enfermedad inflamatoria pélvica, cistitis, aneurisma de la aorta abdominal, pancreatitis, síndrome de dolor lumbar, cálculos urinarios, epididimitis y prostatitis. Y las complicaciones es recurrencia de pielonefritis, absceso perinéfrico,
sepsis, que es la complicación más frecuente, y la enfermedad renal aguda. Pues muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Yo, doctora. Adelante. ¿Quién? Pues si quieres tú empieza. No, tú. Bueno, lo que pasa es que yo había leído que para el tratamiento de cistitis, se había demostrado ya que la nitrofurantoína poseía un mismo efecto que el trimethoprim y se recomendaba un poco más para efectos de que está generando mucha resistencia el trimethoprim. No sé si... Sí, de hecho puedes iniciar con nitrofurantoína. Sin embargo, bueno, el de primera elección sigue siendo amoxicilina con ácido clavulánico, pero también la nitrofurantoína es una muy buena opción, y trimethoprim sulfamethoxazol ya se ha visto que tiene mucha resistencia bacteriana, y les digo sobre todo por la edad, por lo menos en nuestro medio, hasta después de los 2 años. Gracias, doctora. Yo, doctora, oiga, cuando estábamos, pero creo que ya la resolvió, cuando estábamos viendo lo de los factores de riesgo en la pielonefritis, mencionó que las sondas vesicales las tienen que hacer, o sea, que se tiene que hacer una sonda vesical o una bolsa, pero ahí sería indicado la punción lumbar, o sea, sobre todo los pacientes que no pueden como todavía miccionar bien, ¿verdad? No te escuché muy bien. Me dices que lo de las sondas, ¿qué? Perdón. Las sondas no están, o sea, que para obtener la muestra, la indicación principal, o sea, la primera indicación sería por punción suprapúbica, ¿no? Así es. O sí las sondas. Ok. Y o sea, yo tengo otra pregunta. Ajá. Bueno, pero ese es el portafolio. A ver, ahorita permíteme. La punción suprapúbica para pielonefritis, para que puedas tomar la muestra, es la indicada. Si no, pues con la sonda Foley, la sonda urinaria. Aunque la sonda urinaria, también acuérdense que es un factor de riesgo para la pielonefritis. Por eso les digo, si el niño, si hablamos de una infección de vías urinarias baja, si el niño está sin síntomas, hay que darle un seguimiento adecuado. Si se puede manejar por vía oral, de preferencia tómele con una bolsa colectora de orina. Nada más que el problema es que hay que hacer antisepsia cada 20 minutos porque hay que cambiar la sonda para evitar fugas y evitar que se vaya a contaminar. Ya cuando estamos hablando de pielo, pues sí, todas son tratamiento hospitalario, y obviamente todo niño menor de 3 meses debe ser tratado con infección de vías urinarias alta para evitar la complicación con una pielonefritis. Aquí sí iniciaremos con un aminoglucósido más una cefalosporina. ¿Cuál era tu pregunta del portafolio? El portafolio. Es que en la presentación vienen 2 indicaciones. En la primera parte viene que tiene que ser un resumen, o sea, por cada tema, ya sea cuadro sinóptico o mapa, pero viene de cada tema. Y abajo viene que de cada módulo. Entonces, ¿cuál sería nuestra de cada tema? De cada módulo. Entonces sería un mapa mental. Ok, perfecto. Sí. No resúmenes de cada tema, sino de... Sí, módulo de recién nacido es un resumen, uno solo, de máxima las palabras que le puse, de todo el módulo. Un mapa mental de todas las infecciones de vías respiratorias superiores. Un cuadro sinóptico de todas las enfermedades diarreicas agudas. O sea, van a ser, me parece que son 8 trabajos que van a entregar al final, o sea, pero es por todo el módulo. Ok. Y sí, aunque ya hemos terminado el módulo de infecciones de vías urinarias, ¿el examen sigue siendo el 7 dentro de 2 semanas? Sí, sigue siendo el 7 de octubre. Ok, no lo vamos a recorrer para nada, para que les dé tiempo de estudiar. Les quiero proponer algo que, si están de acuerdo, me dicen ahorita mismo. Como ya terminamos el módulo urinario, ¿qué les parece si mañana hacemos un taller de casos clínicos para que vayan reforzando todo lo que vimos del módulo neonatal, módulo de diarreas, etcétera? ¿Sí? Es un taller de casos clínicos en donde probablemente no venga mucha de la patología que vimos. Se trata de que su juicio clínico lo vayan ejercitando desde ahorita, para que se den más o menos una idea de cómo va a venir el examen, que va a ser solamente casos clínicos. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, doctora. Bueno. Sí, doctora. Sí, y nos vemos mañana, y la revisión quedaría para el lunes. ¿Sí? Doctora. Acuérdense.
¿Sí? Doctora, tengo una duda. En aquellos pacientes que, por ejemplo, tienen infecciones recurrentes debido a malformaciones congénitas, ¿existe algún fármaco que se utilice como para la profilaxis urinaria? Puedes dar profilaxis, puedes dar tratamiento con nitrofurantoína, lo puedes hacer, ¿sí? O con fenazopiridina, porque generalmente los pacientes que tienen malformaciones urinarias tienen mucha urgencia miccional, entonces la fenazopiridina te puede ayudar para la urgencia miccional, pero no se le va a quitar hasta que se resuelva la malformación. Ok, muchas gracias. Sí. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, nos vemos el día de mañana con el taller de casos clínicos. Buenas tardes. Adiós, doctora. Gracias, Vanessa.